dos conceptos aquí, o tres conceptos que se han utilizado. Se usa el concepto de sanciones coercitivas unilaterales, y hay que decir que la ONU, y por orden de a pedido de la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se creó un relator especial para medidas coercitivas unilaterales y el impacto que esto tiene en los derechos humanos. Una de las críticas más grandes que yo tengo a la organización Amnistía Internacional es la resistencia que ha tenido la directora para América Latina, Erika Guevara Rosas, a adoptar el lenguaje de derechos humanos que tiene las Naciones Unidas con respecto a estas medidas coercitivas unilaterales, y particularmente en las resoluciones sobre el bloqueo a Cuba, que se le llama que son violaciones flagrantes, sistemáticas y masivas de los derechos humanos de los cubanos. En este sentido se le falla a los derechos humanos del pueblo cubano porque aquí se trata de actos comprobados que tienen un efecto en derechos como el derecho a la salud, la educación, la comida, el derecho al agua, todo ese tipo de cosas. Además de eso, y es donde la señora Guevara Rosa hace su planteamiento, ella dice que sirve de pretexto, excusa, para usar su propia palabra, para que el gobierno cubano viole otros derechos civiles, políticos, etcétera, con el pretexto de que el bloqueo existe. A mí me parece que eso es conceder y no mencionar la importancia de fuerza moral que tiene la denuncia de la violación de derechos humanos, que esa política de bloqueo es en su propio mérito. Pero bueno, se hablan de tres conceptos para decirlo. Se habla del concepto de medidas coercitivas unilaterales, que es el concepto más usado en las Naciones Unidas, donde hay un relator especial sobre eso creado y que se ha demostrado el efecto que tiene. Incluso en el contexto de la OEA, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en 1996 tomó una decisión en la cual dijo que las sanciones norteamericanas, en una opinión consultiva, las opiniones consultivas no son de obligatorio cumplimiento, pero sí indican un criterio especializado sobre el tema, a pedido del centro, se llama, creo que era el Centro para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, algo así, le pidió una opinión consultiva, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa misma que ahora Almagro quería que se pronunciara sobre Cuba, tiene una opinión consultiva que dice que las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos contra Cuba son violatorias de varios de esos derechos y que no tienen las excepciones necesarias para medicina y alimentos. Entonces está ese lenguaje que es de medidas coercitivas unilaterales. Desde el punto de vista del gobierno cubano se usa la palabra bloqueo, en la cual se pretende poner como equiparable a una política de guerra económica. En el otro lado, el gobierno norteamericano, con insistencia en sus declaraciones públicas, no así en documentos emitidos por sus abogados del Departamento de Estado, dice que se trata de un embargo bilateral en el cual Estados Unidos simplemente está diciendo que tiene el derecho a decirle a entes bajo su jurisdicción que no comercien con Cuba. He sabido que los abogados del Departamento de Estado han admitido en documentos al secretario de Estado en aquel momento, Warren Christopher, al menos, pero también en otros momentos, como la administración Ford, de que hay una condición extraterritorial. Y esto ha sido, por ejemplo, también expresado hasta en los que han promovido esta política. Entonces, se trata de un bloqueo militar, es muy difícil decir que se trata de un bloqueo militar, pero que se trata de una guerra económica, en tanto incluye mucho más que un embargo, incluye la persecución financiera e incluso ha llegado a violar consideraciones humanitarias que una guerra no podría violar, por ejemplo, la protección de las poblaciones civiles. Eso yo creo que no queda duda. Así que a partir de esa estructura iniciemos